Srebrenica, más conocido como la Ciudad de Plata, encajonada entre las montañas de este de Bosnia. Este pirotesco pueblo minero toma su nombre de palabra eslava, Srebo Plata, Srebrenica o Ciudad de Plata, ya que fue conocido por sus yacimientos de plata. Por los romanos, 20 siglos atrás, el poblado romano fue llamado Argentaria, una variación de la palabra latina para la plata. En sus alrededores se encuentran las ruinas de un castillo medieval construido de acuerdo a la leyenda local por un señor serbio en una colina al sur de la ciudad. Al este de la ciudad se encuentra un manantial natural que produce aguas medicinales y que contó con un balneario que fue muy promocionado durante la época de Tito y que fue destruido durante la guerra. Antes de 1992 había la ciudad una fundición, además de minas de litio, zinc y oro en sus inmediaciones. En la época de verano de 1999 es sobre Nesche, una ciudad étnica purificada, una ciudad sin musulmanes. Srebrenica cambia de vida y borra los últimos signos de una interminable guerra. En tiempos de Tito era una ciudad próspera de 9.000 habitantes, de los cuales el 80% eran musulmanes. Srebrenica es actualmente una ciudad integrante de Serbia, a quien se vive entre los serbios. Solo se utiliza el alfabeto cirílico y reza a un único Dios. La iglesia ha sido restaurada y la cruz ortodoxa domina la ciudad de debajo de la iglesia. Un solar, ahí se levantaba la mezquita que fue destrozada. Los nuevos habitantes lavan sus carros en una explanada sin huellas. Casas, edificios, tiendas, cafés tienen nuevos dueños. En diciembre de 1995, los acuerdos de Dayton dividieron a Bosnia-Herzegovina en dos: Federación Croata Musulmana y la República sobre Srebrenica. Pertenece a la República Serbia. Srebrenica fue arrastrada a la guerra de Bosnia en abril de 1992. Enclavada en las montañas de este de Bosnia-Herzegovina, a 15 kilómetros de la frontera con Serbia, Srebrenica vivía 3 años de sufrimiento, combates y hambre hasta noche de julio de 1995, en que nombre es aportada en los telediarios de todo el mundo. La televisión serbia de Bosnia emite una intervención en directo al general Ratko Mladić. Pudo gloriarse sin pena, sabe que no tiene nada que temer a los irodorios restos del UNPROFOR. Las fuerzas de protección de la ONU, la comunidad internacional, le ha entregado la ciudad Mladić y sus tropas se dedicaban a lo que llaman la limpieza, la depuración étnica. Golpea sin testigo, exceptuando algunos cascos azules, holandeses inmunizados, mujeres, niños, ancianos y enfermos eran separados de los hombres válidos, amontonados en autobuses que los deportan a Tuzla y a otras ciudades de Bosnia. Estos autobuses procedentes de Serbia llevaban varios días listos. Los hombres son asesinados en los alrededores de la ciudad. Militares y paramilitares serbios acorralan, ejecutan y masacran en los bosques de las carreteras, en los campos. En menos de una semana desaparecían más de 7.400 musulmanes bosnios. Srebrenica era una zona de seguridad internacional bajo protección de las Organizaciones Naciones Unidas, pero lo que se suele llamar la comunidad internacional fue incapaz de impedir la tragedia de la Unión Europea. Durante el gobierno de Bosnia, OTAN, de la ONU, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Francia,
Cada uno interpretó su parte de una partidaria horrible. Orquesta por la ONU. Desde 1992, la ONU se conforma con realizar en esa región intervenciones humanitarias. Alrededor de Srebrenica, el circo serbio se iba cerrando. Los musulmanes defendían solo bajo las órdenes Nasser Oryx. Los convoyes de ayuda humanitaria ya no entraban. El 11 de marzo de 1993, el general francés Murillo, comandante de jefe de UNPROFOR en Bosnia, cruza la línea de Serbia, entra en Srebrenica. La población desesperada le pide a marcharse. La situación le dicta entonces una declaración: que le apostara el puesto, pero que cambiara el destino de la ciudad de Murillo. Prometo ahora estar bajo protección de las Naciones Unidas, donde dijo jamás los abandonaré, dijo Murillo. En abril de 1993, presión internacional y la promesa oportuna, Murillo lleva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, a ratificar la resolución número 819. Srebrenica es clasificada como zona de seguridad internacional. Junio de 1993, Sarajevo, Tuzla, Bianchi, Gorazde también son clasificadas como zona de seguridad, por lo que significa mantenimiento de la paz y la posibilidad de recurrir a la fuerza y exterior, por entonces a cargo de los asuntos yugoslavos. En la ONU, a las órdenes de Kofi Annan, responsable de las operaciones para el mantenimiento de la paz. En derecho internacional existe la noción de las áreas protegidas. Son zonas desmilitarizadas donde los civiles de todos los bandos logren refugiarse, y los beligerantes han aceptado no atacar las zonas de seguridad de Bosnia. No respondían a esa definición. No estaban desmilitarizados, estaban ocupados esencialmente por la población de Bosnia. Y sobre todo estaban los enviados por el ejército bosnio. Serbia se trataba de las ciudades o enclaves en medio de la guerra, desplazados ahí donde hay pocos efectivos de los cascos azules, sin ninguna orden real de protección, de defensa de esas zonas que debían retraer los atacantes. Solo con su presencia, este concepto tenía serios límites, especialmente el hecho de que no teníamos suficientes soldados para ser eficaz. Cuando el secretario general Boutros Ghali consideraba esta fórmula, consultó al mando militar. El problema era que necesitaban 34.500 soldados para poder persuadir por la fuerza, dijo el Consejo de Seguridad. No quiso aceptar esa opinión y el acuerdo se hizo bajo una fórmula, digamos, ligera, con 7.600 soldados disuadieran sin utilizar la fuerza. En febrero de 1994, el tercer batallón de los cascos azules holandeses de la UNPROFOR, bajo el mando del teniente coronel Karemans, despliega el enclave de Srebrenica. Windy Schema era suboficial en ese batallón. Grababa con regularidad la vida diaria de sus compañeros en el enclave. Eran 421 y 423 soldados holandeses, solo entre 150 y 200 soldados de infantería. El resto estaba formado por personal médico de intendencia en el enclave, donde cubre 55 kilómetros cuadrados de las ciudades que albergaban las bases de enclave de Organización de Naciones Unidas, que sirven de cuartel general por Tokaji y Srebrenica. En las fronteras del enclave, sobre las colinas del Casco Azul, han instalado unos 15 puestos de observación. Esos puestos de observación son militarmente frágiles
y están expuestos a los ataques serbios. Los cascos azules solo disponen de armas más ligeras. Sus vehículos blindados no resistían a los disparos de artillería. Pesaban alrededor de los puestos de observación holandeses. Hay posicionados 5.000 musulmanes bosnios que han podido conservar sus armas, tanques y lo esencial de su artillería pesada. Les ha sido confiscado la desmilitarización de la zona de seguridad obligada. Pero los serbios, por su parte, no son objeto de ningún control. Disponen del stock de los ejércitos yugoslavos proporcionado por Belgrado en ese tiempo. El batallón holandés solo tiene una función defensiva. La ONU se somete al bloqueo de los serbios, las 3/4 partes de los convoyes humanitarios que intentan abastecerse en Srebrenica, donde la situación se agrava día a día. En Srebrenica desmontaban cerca de 50.000 refugiados en condiciones de desesperación, hambres, sin agua potable, médicos sin fronteras, donde definen la imposible encontrar medicinas. Todo se intercambia. Por ejemplo, el kilo de sal tenía un costo de 23 euros y la madera es la única fuente de energía disponible. En el aspecto contradictorio de la situación es que teníamos que cooperar con los serbios, aunque solo fuera para tener acceso a esas zonas, y al mismo tiempo nos pedía que emprendemos acciones militares ofensivas contra ellos cuando no tenían ni la orden correcta, ni los efectivos, ni los medios. Sin embargo, la orden breve que en caso de ataque directo a los enclaves de la ONU pueda solicitar la intervención de los aviones de la OTAN con la base en Italia y los portaaviones americanos y franceses. El 3 de julio de 1955, los serbos se apoderaron del puesto de observación ECO, la perseverancia de los cascos azules, asignado para atacar, abandona el puesto de observación sin luchar. Los holandeses no solicitaron apoyo aéreo con la OTAN desde el principio y era un lugar muy expuesto. A su derecha se extendía una carretera que los soberbios que hicieron controlar desde el principio. Era la primera guerra. Desde ese punto de vista era algo especial, nuevo, traumatizante. La caída del puesto de observación ECO ocurre casi en silencio. Es la primera retirada de una larga lista, el primer acto de una tragedia debido a la pasividad de los estados y de la ONU. 29 de mayo de 1995, el general Bernayam, comandante de un UNPROFOR en la ex Yugoslavia, traída de Nueva York, las nuevas instrucciones de la ONU sobre el uso de los ataques aéreos se les transmitía al general británico Rupert Smith, comandante de la UNPROFOR en Bosnia. Unos días antes, el general Smith toma la iniciativa de enviar a los aviones de la OTAN a bombardear los almacenes de municiones situados en los alrededores de Pale, la capital de los serbios de Bosnia. Como represalia, los serbios capturaron como rehenes a 350 cascos azules franceses, en su mayoría. Las nuevas instrucciones son de privilegiarla en cuanto a la ejecución del mandato de la ONU. Después de la seguridad del personal de la ONU, a partir de ahora, toda solicitud de ataque aéreo sobre Bosnia debe validarse a distintos niveles a nivel regional por el UNPROFOR de Tuzla, después del mando de Bosnia,
en Sarajevo, en Zagreb, por el general Sanz, comandante en jefe de un profesor de la ex Yugoslavia, y por el representante civil de la ONU, Yasushi Akanchi, y Nueva York por el secretario general de la ONU, Boutros Ghali, y confiaban como responsables de las operaciones de mantenimiento de la paz. Yasushi, el general, también se convirtieron en puntos de paso obligado para recurrir a los aviones de la OTAN. Están en el centro de los puntillosos procedimientos de la ONU y dejaron su huella sobre el drama de Srebrenica. Anthony estaba entonces destacado por la ONU junto al general Yasushi Akashi. El señor Akashi casi sido funcionario internacional. Toda su vida ha sido respetada. Muchos son los principios de imparcialidad, de neutralidad y de mantenimiento de la paz, y en bien pertenecen a la tradición del ahorro y a la restancia del señor. Casi a recurrir a las fuerzas de la OTAN para proteger las zonas de seguridad se basaba en su vinculación a ciertos principios de la ONU, ya que su propia concepción del uso de la fuerza y de la paz, el general Yavin, por parte vía de las costas de un modo más táctico, consideraba que el recurso a la fuerza por parte de la UNPROFOR crearon más problemas que soluciones. En práctica, de las dos concepciones coincidían. La UNPROFOR y la OTAN debían renunciar a emplear la fuerza y buscar soluciones alternativas. De creencia pacífica, se confirma durante una reunión entre ella, Suchi Kashi y el general Yalme y el general Rupert Smith. Los análisis de este último se descartan definitivamente. El general Smith pensaba que la UNPROFOR estaba en una posición conflictiva con los serbios de Bosnia, y esos solo daban dos posibilidades. La primera posibilidad era dejar a los bosnios serbios hacer lo que quisieran en Bosnia. La UNPROFOR por eso lo harían entonces lo que los bosnios lo dejaban hacer, como escoltar los convoyes humanitarios o proteger a los esclavos. La UNPROFOR solo podría llegar hasta donde los serbios la dejaban de ir, cosa que ya sucedía más o menos. La segunda posibilidad era admitir el hecho de que era su enemigo y tomar las medidas adecuadas para asegurar la ejecución del mandato del Consejo de Seguridad. La ONU escoge en primer lugar, se hará eco de las posturas de los países con cascos azules en Bosnia. Almirante Lanzar, entonces jefe del Estado Mayor de los ejércitos franceses de la COU, siempre un desacuerdo muy fuerte entre el punto de vista de UNPROFOR y el de la OTAN, Lito, e incluso aunque una parte de los países que pertenecen a la OTAN tuvieran también elementos en la UNPROFOR, la OTAN, y es evidente para todo el mundo, está muy influida por la postura americana. Nuestros amigos americanos no tenían ninguna tropa en el terreno y estaban dispuestos a realizar cualquier acción contra los serbios que la UNPROFOR consideraba como posible y aceptara. Ese no era en absoluto el punto de vista de las autoridades británicas, holandesas, belgas o franceses, que tienen una visión completamente distinta. En el límite de los militares en particular eran extremadamente resistentes porque sabían muy bien que no estaban en una situación que permitiera hacer frente a las consecuencias de esas acciones aéreas. En París, los políticos buscaban soluciones. Jacques Chirac acaba de ser elegido presidente de la República. Bruno Racine es consejero del primer ministro Alain Juppé. Y recuerdo una conversación entre Alain Juppé
el 15 de mayo, en la que el primer ministro francés dijo que para el Oprofer no tenía muchos medios para que su misión y en consecuencia la alternativa era relativamente simple: o se reforzaba con una nueva función o se la retiraba en aquel momento. Lo que estaba en juego no eran los esclavos, es decir, las pequeñas ciudades musulmanas, aisladas, apartadas del resto del mundo, como Cepa, sobre Nietzsche y Gorsk, Sarajevo, durante todo el fin del mes. Mayo y una gran parte del mes de junio se consagró toda la energía en liberar los rehenes y preparar los medios para una acción más potente. El 4 de junio de 1995, el general, también comandante en jefe de la UNPROFOR, se reúne con el general bosnio Siervo Ratko. En mi opinión, el general Kiambi no negoció en el estricto sentido de la palabra. Son pactos, un acuerdo oficial con la dicha de tipo abandono de los ataques aéreos de la OTAN a cambio de los rehenes. No sucedió eso, al contrario. Creo que si la UNPROFOR o profesor empleaba la fuerza o desafiaba a los serbios de Bosnia, estos respondían con dureza e incluso con violencia, de lo que podría un profesor en una situación todavía peor. En unos días después, los rehenes son liberados de la asiada Sarajevo. Vuelve a ser la prioridad Europa. Decide adelantarse a los americanos en el establecimiento en un plan de paz y toma las riendas Carl Bildt, el nuevo emisario Muhammad Sapire Bay. En el continente europeo multiplica las misiones en la ex Yugoslavia. El ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia-Herzegovina, Muhammad Sapire, también esta es una misión. En la primavera del año 1995, en calidad de delegado del presidente Izetbegović, vio el recorrido varias capitales en que cubren en especial La Haya, Washington, París y Londres. Van en Cristina y en Iscar, pero lo que más a menudo escuchó es que esa idea de los esclavos del este, es decir, que sobre Srebrenica y Cepa, se había vuelto indefendible, que iba a ser necesario revisar el mapa. Eso lo dijeron explícitamente en La Haya. Al volver, y tuvo cierto número de charlas, creo que sinceras, con el ministro de Defensa de ese entonces. El señor, por jugar de cansancio, dijo que por el seno de la Unión Europea y de la OTAN había un consenso alrededor de la idea de los que tarde o temprano habrían que negociar sobre la Srebrenica, Cepa, y finalmente dijo que se habían localizado nuevos refuerzos serbios, tropas de jóvenes llegados de Serbia, tropas destinados a la ofensiva. Le preguntaron qué querían, qué iba a pensar, y que dijo: quizás se estén preparando para atacar. Se abren Srebrenica, contestó, aunque se enfrenten la comunidad internacional, y dijo: si en la dicha ha echado cuentas y quizás ha visto que despercibida demasiadas tropas. Se cree que quizá en el que él lo dijo, querían volver a repetir esas cartas de los serbios. No estaban contentos con el plan de paz. Se discutía, quizá intentaban cambiar la situación en el terreno para imponer un nuevo plan de paz. El 6 de julio del año 1995, en horas de la mañana, ¿verdad?, el puesto de observación Foxtrot es atacado un mes después de la caída del puesto eco del cañón antitanque de los 7 cascos azules holandeses. No funcionaban y dispararon mortero a 3 carros de asalto de los serbios. No limitan medios de amenazas directamente a la vida de los cascos azules para apoderarse del puesto estratégico que defiende la carretera del sur que va hacia Serbia. El cuartel general holandés de Potocari emite entonces una solicitud de apoyo aéreo según el procedimiento jerárquico establecido en la ONU. El ataque serbio continuó toda la tarde, pero ningún avión sobrevuela
en Nietzsche. La solicitud de intervención aérea va desde Brand y Tadeusz después de Sarajevo, donde es rechazada por el general holandés Nicolai, jefe de las operaciones en Bosnia. Creo que ninguno pensaba que los serbios atacarían el enclave, que querían tomarlo durante varios días. Pensaron que solo querían la parte sur. Incluso cuando los tenían encima, no quisieron creerlo, y recuerdo haber pensado que no atrevían que el mundo entero los estuviera viendo. Curiosamente, los serbios de informaciones militares permanecen en silencio sobre los actos recogidos por los aviones de observación y de los satélites. En la mañana del 7 de julio, en el puesto de observación Foxtrot, aún no había caído. Los serbios han suspendido sus ofensivos. El teniente coronel Karremans comunica a sus superiores que los serbios probablemente no querían tomar el enclave. De las negociaciones que se nieguen entre bambalinas quizás no cesan a la detención del ataque serbio y el optimismo holandés. Efectivamente, ese día el emisario europeo Carl Bildt se reúne con Milošević en Belgrado del continente europeo. Quería mantener la iniciativa de un acuerdo político en Bosnia-Herzegovina. Creo que el problema que tenían era gestionar, y vio que efectivamente había contactos directos entre dos americanos y Milošević. Era una especie de negociación, un doble canal de negociación que convergía en el marco grupo del contacto que servía entre el lugar de concentración entre americanos y europeos, entre ellos rusos. Pero es cierto que Bildt no era el único que hablaba con Milošević, y se suponía que los americanos tenían más influencia sobre los bosnios que los europeos. Vino a África, pero en cualquier caso trataba de obtener de Milošević gestos tangibles respecto a los bosnios serbios. En particular, tanto los europeos como los americanos exigían Belgrado un reconocimiento formal de Bosnia-Herzegovina como Estado y un bloqueo de la frontera. El 8 de julio, a las 11:25, los serbios reanudan el ataque al puesto de observación Foxtrot, que responde bombardeando las trincheras bosnias de los alrededores. Más tarde, a las 14 horas, les tocaba búnker holandés. También será atacado. Se había inmediatamente una solicitud de apoyo aéreo que es nuevamente rechazada por el general holandés Nicolai. A las 16 horas, unos aviones sobrevolaban sobre las posiciones serbias, pero no tenían orden de disparar. De todas formas, el puesto de observación había sido abandonado. Los holandeses se amontonaban en sus vehículos blindados de la retirada caótica en ese tiempo. El equipo del puesto debió batirse en la retirada y fue detenido por soldados musulmanes. Los soldados quisieron continuar su camino, pero uno de ellos fue asesinado. Rafi Van Rasse fue asesinado por un disparo. Sarajevo lo llamó para decirle que los holandeses no hacían su trabajo, que cada vez que los atacaban se batían en retirada y lo que hacían no iban a defender la ciudad. Decían que los soldados holandeses eran cobardes. Creo que eso explica que un soldado holandés fuera asesinado. Él, así como todo el batallón, eran vistos como traidores hacia sus responsabilidades hacia Srebrenica, y de hecho dejaban a los soldados tomar las posiciones que abandonaban. Los soldados bosnios solo contra la ofensiva fallida recibían órdenes de no replicar. Una de las explicaciones proporcionadas por el gobierno bosnio fue lo siguiente: si los bosnios hubieran respondido un Prazor, no habría puesto en marcha el ataque aéreo para defender la clave, porque los bosnios se defendían en una zona de seguridad con armas que se suponían que querían. La principal carretera de sur hacia Nizhda, los soberbios se dirigían hacia los puestos de observación. Era evidente que los soberbios tenían intención con bombardear la ciudad, como en Sarajevo, sino que querían apoderarse de ella. Ese día envió un mensaje al presidente Clinton y al presidente turco Demirel. A continuación, las instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores hablaron con el señor Bustos Cali, así como con el general Smith
ese día se encontraban en Ginebra, en el alto comisario, para que los refugiados se celebraran una reunión consagrada a los problemas de abastecimiento en Bosnia. Reúnen con la señora Augata a la comisaría de ACNUR, señora casi al final también la Kofi Annan, y el general Rupert Smith con la presidencia de los brutos de Gali. Según el informe de la ONU, el general también mencionaba en esta expectativa frase en Sevilla que los puestos de observación se mantenían con dificultad. Está relativamente en calma. Sin embargo, hay en dos exclaves unos 900 cascos azules potencialmente rehenes. Sobre la importancia de la misión para salir del atolladero de Bosnia-Herzegovina, se negaba a comentarles las decisiones militares, ya que no era de su competencia. No querían decir que tendrían que haber hecho esto o aquello, de lo que estaba seguro. Es de lo que afecta a esa zona de seguridad como Srebrenica, entre otras, la fórmula de las zonas de seguridad demostró todas sus debilidades. No se puede crear un exclave sin tener la capacidad de protegerlo militarmente. Si está situada en zona de guerra, desde el principio tuvo muchísimas reservas la posibilidad de mantener esos exclaves a lo largo plazo. El exclave de Srebrenica había sido atacado el alto comisariado para que los refugiados no dijeran nada de la ONU, no consideraran ninguna medida de seguridad en la posible evacuación humanitaria. El hombre se preocupaba por la seguridad de los cascos azules de la ONU. Solo se ocupaba de las negociaciones políticas con Milosevic. Los 50.000 bosnios refugiados en Seven ya no interesaban a nadie. Él estudió un servicio. Un uniforme cayó la noche anterior, viernes, a unos 20 cascos azules holandeses, una razón más para la ONU de aplastar cualquier respuesta de los serbios. Continuaban su avanzada por el sur del exclave. Estaban a menos de 5 kilómetros de la ciudad y se preparaban para atacar los puestos de observación de Kilo y Delta. Pero aquel día el teniente coronel Caimán sigue convencido de que los serbios solo les interesaba la parte sur. Transmitieron cierta información según la cual los servicios no tenían intención de ocupar todo el exclave, sino que los que querían era controlar los cruces clave al suroeste del exclave. Se creía que solo era una información falsa, pareciera injusto, sino que además fue propagada deliberadamente con el fin de sembrar una confusión entre los responsables de la OTAN y de la Haya. Por entonces habían 19 soldados holandeses o más retenidos como rehenes, porque los serbios ya algunos acudían a retener los ataques aéreos ya sea por miedo o sacrificar a esos 19 soldados. También le dijo que en varias ocasiones que las conversaciones telefónicas que tenían con él casi cada hora, le dijo delante recurridos a los ataques aéreos, y ante ello pues ponían en peligro a los soldados pues de Skype. Era uno de los miembros de la ONU que estaba allí, sí, casi por el general Jean bien y por Carranza, y creían que casi ya enviaba, por lo que querían cargarle el muerto a Vancouver. Ese que se dijera que fue el quien quiso, pues que en el momento dado ya no fue posible considerar ataques aéreos sin poner en peligro la vida de los cascos azules. Unidos como rehenes, en algunos eran de 2 meses, que no se daban más selección que hacer. No sé cuál era la posición de los gobiernos en cuanto a la seguridad de sus soldados. El general también volvió de Ginebra. Los holandeses no formulaban ninguna solicitud de apoyo aéreo de los gobiernos de los principales países con tropas en Bosnia. Se preocupaban que uno esperara a París, Brasil, y el general, que no era jefe del Estado Mayor, con Jacques Chirac, revisan las posturas del gobierno francés. Por lo que quisieron los holandeses, se referían a los responsables políticos de las conversaciones que tuvieron en lugar. El 9 de julio
como entre militares franceses y militares holandeses sobre la eventualidad, la utilización de helicópteros franceses enmarcados en el folio. Parece ser que era una situación que estaba estabilizando, incluso aunque se dieran cuenta, ¿verdad?, de que el comportamiento de los servicios museos que era bastante preocupante. No hubo conversaciones de discusión entre el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y los ministros en el primer ministro una vez que se presentaron todas las opciones militares y se barrió todo el universo del posible desde la retirada rápida. El 9 de julio, en Nueva York, Kofi Annan recibe un telegrama del general Jammier que aparatos de la OTAN estaban sobrevolando el Adriático. Estarían mañana por la mañana a partir de las 6 horas para realizar misiones de apoyo aéreo cercanas. La solicitud debería ser confirmada por el comandante de la UNPROFOR. En función de situaciones, el comandante en jefe someterá entonces la decisión de su utilización al representante civil de la ONU, es decir, el general Jammier Yakushi Akasi. La lógica del procedimiento de la ONU acaba por fin de encontrar una fórmula que permite a una solicitud de apoyo aéreo más cercana seguir su curso hasta el final. En la mañana del 10 de julio, los serbios atacan la posición del bloqueo. Las 8:55, el teniente coronel Karemans manda a salir la solicitud de apoyo cercano, pero su solicitud es rechazada. No se ha mencionado explícitamente que se trata de un ataque serbio. Las 10:30, 40 aviones de la OTAN están en formación encima del Adriático en espera de una orden de intervención, las cuales son abastecidos en vuelo. El general Jammier a Kofi Annan, las 18 horas se les comunica que la infantería serbia ataca el perímetro sur de la ciudad junto a la posición de bloqueo. Los holandeses responden disparando por encima de las cabezas de los soldados serbios. Se localizan 2 tanques en apoyo de las tropas serbias. Esta vez la posición del bloque es bien atacada. Sarajevo recibe de Srebrenica una nueva solicitud de apoyo aéreo. A las 19:15, el general Nikolai la valida y la transmite al general Vigoyar, quien la envía al general Jammier. Las 19:30, el general Jammier recibe la solicitud, duda y reúne a la cédula de crisis. El señor Yakashi no daba ahí. Aquella noche estaba en algún lugar de Croacia. El general Jammier lo llamó. Según lo que entendió el señor Yakashi, dejó al general Jammier. Tomó la decisión de tomar la responsabilidad de decidir en su ausencia. El general Jammier salió de su habitación 2 veces para intentar llamar al general Yagovina, el comandante en Bosnia, ya que el general Smith estaba de vacaciones. Lo reemplazó. Creo que el general Jammier habló con una de ellas 2 veces, la cual no se sabe de qué hablaron. A las 21:15, según el informe investigado de la ONU, el general Jammier llama al cuartel general de Ratko Mladic. El general Dominir le asegura que los serbios no han disparado a los holandeses y que se trata de propagandas difundidas por los musulmanes. En un momento dado, el general Jammier solicitó al oficial del enlace de la OTAN el controlar el estatus de los aviones, su disponibilidad y su voluntad de llevar a cabo la operación, y el oficial fue a llamar y volvió a confirmar al general Jammier
a los demás participantes de la reunión que los aviones de la OTAN esperaban la luz verde, que estaban dispuestos a realizar la misión en esa misma noche. Y aún más, que tenían prisa por realizarla. Esa fue la expresión que utilizó. La OTAN está impaciente por realizar su misión. Si se le da la ocasión, las 10 personas que estaban ahí pensaron que se habían que ocurrir a la aviación. El apoyo aéreo cercano era necesario, incluso en otras circunstancias no lo hubieran deseado. El hecho de que se lanzara un ultimátum claro y determinante, que el general Vladimir decidiera ignorarlo y atacar la posición del bloque, obligaba a UNPROFOR a recurrir el apoyo aéreo. No es solo uno de los adjuntos del general Yambié bien pensaba que la decisión debía proponerse hasta la mañana siguiente. Todos los demás pensaban que había que activar el apoyo aéreo esa misma noche. Al final, el general Yambié decide esperar y posponer la decisión hasta el día siguiente. Las 22 horas, en la televisión holandesa, el ministro de Defensa, Poruba, aparece aceptar todos los riesgos de una intervención aérea. A medianoche en Srebrenica, Cárdenas da su palabra a los bosnios de la ciudad que los serbios sufrirán ataques aéreos masivos si no se retiraran antes de las 6 de la mañana. La información viene del general Nikolai, que ha empleado no el nombre del código +WOR, que designa el apoyo aéreo más cercano, sino SUBWOR, que significa ataques aéreos. La diferencia entre inmensa. Los ataques aéreos masivos bombardearían la artillería y la posición serbias sobre un amplio perímetro alrededor de la ciudad. El apoyo aéreo cercano más selectivo podría poner en peligro tanto a los holandeses y a sus atacantes. Los holandeses preferían ataques aéreos masivos, que nunca se consideraron los ataques aéreos a nivel de Zagreb. Jamás se habló de ellos. Ignoró de dónde sacó el general Nikolai esa información. Pero en cualquier caso, en cuanto a la orientación general, jamás se plantearon ni por parte del general Yambié y por parte del señor Yakashi. El general Yambié afirmó que la OTAN no había preparado ningún plan de ataque aéreo masivo sobre Srebrenica. La falsa información del general Nikolai sigue siendo un enigma. Confundió su deseo con la realidad. ¿Fue manipulado por quién? O quizá pensó intimidar a los serbios, ya que sabía que captaban todos los mensajes. A fin de cuentas, solo los holandeses creían que los bombardeos masivos, el último acto puede empezar el lunes por la noche, recibieron la orden de dirigirse el jueves a los refugios a partir de las 6 de la mañana, porque habría ataques aéreos. Todos estaban muy contentos porque ya faltaba poco y que al final llegaría el tiempo. Antes de las 6 de la mañana, en el cielo había mucha niebla en el cielo, por lo que nunca apareció apoyo aéreo. No se trata de niebla. Los aviones llevaban información sobre el Adriático desde las 6, esperando la luz verde. A las 8 de la mañana, una nueva solicitud de intervención sale de Srebrenica y es rechazada. Convencido por el general Nikolai, los holandeses han utilizado el formulario de solicitud de ataque aéreo masivo y no de apoyo aéreo cercano. A las 9:45 se realiza una nueva solicitud. Se exige 2 veces a los holandeses que complementen su listado de objetivos. Hubo retrasos administrativos en la gestión de la solicitud, cosa que es imperdonable. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando.
Por fin una nueva solicitud conveniente de apoyo cercano llegó a Sarajevo a las 10:45 horas. Poco después de las 11 de la mañana, la petición está sobre la mesa del general Jambier. Solo faltaba su firma. El general Nicolai ha autorizado a los aviones para que se dirijan a su base a reposar, porque precisamente ese día la OTAN no había mandado aparatos para repostar. El comandante jefe de las fuerzas que responden al llamamiento de la ONU, que han hecho exactamente lo que se les había pedido, y de un modo profesional. Los serbios avanzan, los últimos puestos de observación caen, Srebrenica se hunde en pánico. El corresponsal Bosnia, Niko Kupčić, lanza un último mensaje por radio. ¿Podría alguien en el mundo venir a ver la tragedia que está sucediendo en Srebrenica? Es un crimen inaudito. La población bosnia está pereciendo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Akasi? ¿Butros Gali? ¿Alguien más? Eso ya no tiene importancia para Srebrenica. Nino Kachin morirá asesinado en Srebrenica. Tras consultar a Hakashi, el general Jambier firma la solicitud a las 12:05. Los aviones despegan de Italia a las 12:06 horas. Se supone que llegarían a Srebrenica a las 13:45 horas, pero harían a las 14:30 horas, más de las 6 horas después de la primera solicitud de ese 11 de julio y 6 días después de la primera solicitud de apoyo aéreo del puesto de observación Foxtrot. 14:40, 2 aviones F-16 holandeses sobrevuelan Srebrenica. El primero suelta una bomba sobre un tanque serbio. El segundo apunta a posiciones serbias sobre las colinas. 15 horas, 2 F-16 americanos intentan sin éxito encontrar su objetivo en caso de apoyo aéreo cercano. Es esencial que alguien guíe desde el suelo a los aviones, pero la desbandada general, los especialistas se han retirado. A esas alturas, más de 20.000 refugiados se dirigen a base de Potokari para ponerse bajo protección de los cascos azules holandeses, que están complementando desbordados. Los había dejado abandonados a su suerte. Apenas se puede expresar lo que ellos sentían. Era increíble y muy difícil de aceptar. Se piensa que todo estaba decidido, que quizá atacaron, quizá hicieron algo. En ese mismo instante, los serbios lanzan un ultimátum. Si los ataques aéreos de la OTAN no cesan de inmediato, todos los rehenes serán ejecutados y la base holandesa de Potokari, donde están refugiados los civiles, serán bombardeadas. En toda esa masacre que se estaba llevando a cabo en Bosnia, al ver que no había modo de determinar las atrocidades que se estaban llevando a cabo, al ver peligrar sus capitales, los líderes serbios firmaron los acuerdos de paz de Dayton en el 14 de diciembre de ese año. La Corte Penal Internacional de La Haya es un tribunal en donde se están representados por diferentes magistrados de diferentes países para enjuiciar a los crímenes graves internacionales, como por ejemplo de ese país y de otros quienes estaban también, ya habían surgido genocidios, los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. La Corte empezó a funcionar en esos años. A 20 años, la adopción del Estatuto de Roma, la Corte Internacional, ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia
de que haya justicia y que no se sigan dando estos casos, pero también atravesando retrosos y medidas de proliferación, la crisis de derechos humanos, asociación de delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de los que anticiparon sus fundadores. Fue un cuerpo de organizaciones de las Naciones Unidas estableció en cumplimiento de la resolución 827. Su Consejo de Seguridad el 25 de mayo de 1993 fue denominado en dicha resolución como el Tribunal Internacional con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de las graves violaciones de los derechos internacionales humanitarios, como lo que hace un momento les narraba, cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia en 1991, el 1 de enero. Es una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una restauración de la paz. El Consejo de Seguridad consideró desde 1991 que se veían produciendo un deterioro de la Yugoslavia, graves violaciones a los derechos humanos, así como la amenaza real y seria para la paz, la seguridad y la zona en particular de Europa en general. En su fallo en el 2007, la Corte Internacional de Justicia de La Haya describió que lo sucedido en Srebrenica en su alrededor como genocidio, basándose en pruebas presentadas por el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. Ante la decisión de la Sala de Apelación del Mecanismo Residual Internacional, los tribunales penales que sentencia y condena a cadena perpetua, dictadas en contra de Ratko Mladić, comandante del ejército serbio en ese entonces, por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio. El director Amnistía Internacional de Europa ha manifestado que el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia ha contribuido a hacer ciertos grados de justicia para miles de víctimas del conflicto armado de la ex Yugoslavia. Ha demostrado que es posible que la comunidad internacional, cuando se une, es vital que los tribunales nacionalistas tomen el testigo y aumenten sus refuerzos para llevar ante la justicia un justo juicio a todas las personas con presunta responsabilidad penal. Los procedimientos que les quiero hablar ahorita y narrarles de una forma resumida, los procesos que se están llevando hasta hoy en fecha, se están llevando en curso, pero las personas responsables están siendo sentenciadas desde esa fecha que sucedió eso, para en estos años que han pasado, todavía se lleva a cabo. Ahora bien, les quiero hablar específicamente del Tribunal Penal, de los juicios que llevados a cabo por ellos, sobre los actores principales del genocidio de Srebrenica. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a Ratko Mladić a cadena perpetua el 2017 y reconoció su responsabilidad penal individual como comandante del ejército serbio de Bosnia y su participación en actividades delictivas conjuntas como el sometimiento a terror a la población de Sarajevo, la eliminación de personas musulmanas bosnias en Srebrenica. Ratko Mladić, cuando tenía 80 años de edad, el cual era el antiguo jefe militar serbio de Bosnia, reconocido como el carnicero, el cual fue detenido en el 2011 tras 16 años de haberse fugado, de haberse escondido en ese país. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo sentenció el 2017, lo que hace un momento les decía,
de que a primera instancia cadena perpetua por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia, que empezó desde ese año de 1995, 1992 y hasta 1995. El Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia rechazó la apelación de Ratko Mladić y ratificó la condena por genocidio y crímenes de guerra, crímenes de la humanidad. También está Jasmin Taci, el cual también fue capturado. Él fue exministro y expresidente de Kosovo el 2016 para el 2020. Fue dirigente en ese entonces, cuando estaba sucediendo esas atrocidades, político del Ejército de la Liberación Kosovo, que combatió en contra de los serbios durante el conflicto armado que hace un momento les hablaba. Llevó a su país la independencia en el 2008. En junio del 2000, hasta hace poco, en el 2020, la Fiscalía del Tribunal Especial para la Kosovo en La Haya lo acusó de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, inclusive asesinato, desaparición forzosa de personas, persecución y tortura. Dimitió en noviembre, fue trasladado al centro de detención del Tribunal Especial de La Haya, donde se declaró no culpable en su primera comparecencia. También les quiero yo narrar sobre los condenados, quienes han sido condenados por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Radovan Karadzic es uno de los condenados, tenía 75 años de edad, exsidente de los serbios en Bosnia, detenido en el 2008, tras 13 años de clandestinidad. Tras una apelación en el 2019, recibió una sentencia firme y condena perpetua por genocidio, crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad. Es el más alto responsable condenado por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Consideró responsable de persecuciones, muertes, violaciones, inhumanos o traslado forzoso, especialmente durante el asedio de 4 años de Sarajevo, que provocó más de 10.000 muertos. También tenemos a Biljana Plavšić, presidenta después de la República Serbia, cuando ella tenía, es una mujer que cuando tenía 90 años de edad, es la única mujer juzgada por el Tribunal Penal Internacional y condenado al 2003 para que ella misma se hiciera responsable por los crímenes de guerra, y hasta en el 2009 fue liberada en un octubre. También les quiero hablar sobre Vojislav Šešelj, dirigente ultra nacionalista serbio. En el 2016, por sorpresa general, fue absuelto por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia de todas las acusaciones de limpieza étnica contra croatas, musulmanes y otros colectivos no serbios. El proceso de apelación culminó hasta hace unos años, en el 2018, en una condena de 10 años por crímenes de guerra. Al haber pasado ya 12 años de prisión preventiva, fue liberado, incluso fue diputado del Parlamento serbio. También les quiero narrar de las personas quienes han fallecido. En una de esas encontramos a Slobodan Milošević, presidente serbio en 1990 para el 2000, el cual falleció en el 2006 cuando él tenía 64 años de edad, en el centro de detención de La Haya, donde
era juzgado por genocidio, crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra. Franjo Tuđman, también presidente de Croacia desde 1990 hasta su muerte en 1999. Este nacionalista llevó a su país la independencia en 1991, que desencadenó un conflicto iniciado por serbios de Croacia que causó a más de 20.000 muertos, mayoritariamente croatas. Si no hubiese muerto, habría sido imputado por crímenes de guerra. También tenemos a Slobodan Praljak, ex jefe militar, bosnio-croata, se suicidó en el 2017, ingiriendo suaruno en plena audiencia ante el Tribunal Penal Internacional cuando se estaba llevando a cabo la audiencia a él, cuando estaba siendo sentenciado, después de que le confirmaran su condena para 20 años a cárcel por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad cometidos por musulmanes bosnios. Él ingirió un veneno, el cual le causó la muerte. También les quiero hablar de Željko Radomajić, alias Arkan, jefe del grupo paramilitar serbio conocido como los Tigres. Fue imputado, en el año de 1997 por crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra en Bosnia, el cual también fue participante en 1995 del caso que hace un momento les hablaba, aunque la acusación no se hizo pública después de su asesinato en enero del 2000 en un hotel de Belgrado. También les voy a hablar sobre los quienes fueron absueltos. Ante Gotovina, de 65 años de edad, ex general croata, condenado en primera instancia a 24 años de cárcel por los mismos delitos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Fue absuelto en su apelación en el 2012. Los derechos políticos son una herramienta para la inclusión. Este contenido fue publicado el 5 de septiembre del 2020, del presente año, porque en una recompensa ante del repentino caso que estaba sucediendo, los políticos eran también causantes de todos, pero no en todo lo que es la historia de los sentenciados no se hace mención, porque analizando prácticamente todo se llevaba a cabo este genocidio, pero también estaban involucrados bastantes personas que prácticamente no se hacen mención o no han sido juzgados aún, pero mediante investigaciones con todo lo que hace el Tribunal Penal Internacional, sí, en su momento pues van a ser sentenciados. Y precisamente les quiero yo hablar de acá de Guatemala. Han habido casos donde personas ya adultas de la tercera edad, a veces los van a traer porque tienen alguna orden de captura por los delitos estos, ya que también nosotros vivimos una guerra antes de que se firmara la paz en 1996, estábamos viviendo casi lo mismo. Pero en este caso quiero yo también involucrar y quiero dejar muy en claro que toda esa limpieza étnica que se llevó en ese entonces era para un fin determinado, ¿verdad? Pero el genocidio es de verdad, es como por ejemplo los mayas que desaparecieron, pero no específicamente de que hayan sido de que personas o militares los hayan ido eliminando, no, únicamente
desaparecieron, y asimismo eso es lo que los militares de Serbia intentaban eliminar a esas personas, a esos musulmanes que quizás por su color, por su forma o su idioma, que tal vez no les gustaba. Pero también la sala de apelaciones ha confirmado la sentencia original dictada el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, que declaró a Radmil Malević culpable por 10 cargos, que hace un momento todos esos cargos también se llevaban por el tribunal. Al tribunal se le entregó la jurisdicción internacional para perseguir, procesar a las personas naturales culpables por los siguientes delitos, como los delitos que hace un momento a todas las personas quienes hace un momento yo o los compañeros narraban que estaban siendo protagonistas de todo lo que fue el genocidio. Las violaciones de las convenciones internacionales también, o sea, ahí no se respetó ninguna de esas convenciones de los derechos humanos internacionales sobre la guerra, la costumbre internacional acuñada con el fin de la esto ha sido nuestra exposición. Espero que haya quedado muy claro con toda esta historia. La verdad es de que es interesante descubrir lo que a veces uno no está enterado, pero con nuestra formación académica creo que es muy importante el conocerlos. Pasen una buena noche. Fue un gusto exponerles el tema.